De acuerdo al enunciado, la ganancia en miles de dólares por la venta de calculadoras graficadoras está aproximada por la siguiente función: P de X, donde X indica el número de chips y Y la unidad de fuerza de trabajo, expresado en 800 menos 2x al cubo más 12xy menos y cuadrado. Nos indica que se debe de encontrar la ganancia máxima y el costo de los chips y la fuerza de trabajo que producen dicha ganancia. Entonces, para nosotros poder plantear este problema, tendremos que tener en cuenta de que este problema trata de optimizar la función para poder llegar a este caso a un valor máximo, para lo cual emplearemos el criterio de la segunda derivada y el uso de el determinante. El criterio de la segunda derivada nos indica que nosotros tenemos que calcular el valor del determinante, que vendría a ser igual a la segunda derivada de mi función en x en y en función a x, multiplicado por la segunda derivada de la función x en y en función de y, menos, abro paréntesis, la segunda derivada de la misma función en función de la diferencial x diferencial de y al cuadrado. Recordemos que estos pueden cambiarse. Puede ser primero x, después y, o y después x, ¿no? Nosotros tendremos que calcular el valor de la determinante para poder saber si es que es mayor o menor a 0. Y de acuerdo a los criterios que nos establece el método, proporcionar un resultado. Primero necesitaremos también determinar los puntos críticos a la cual se iguala la función respecto de x igual a 0 y la misma función respecto de y igual a 0, donde se determinan los puntos críticos. Estos puntos críticos nos darán un valor máximo o mínimo en la recta y. De acuerdo a eso nosotros podemos optimizar la función que nos están pidiendo. Los criterios finalmente que se deben de tomar en cuenta es de que la determinante deberá de ser mayor a 0. Si la determinante es mayor a 0 y la segunda derivada de la función también lo es, se tiene un mínimo relativo. Si la determinante es mayor a 0 y la segunda derivada respecto a x es menor a 0, se tiene un máximo relativo para dicha función. Si la derivada es menor a 0, se tiene un punto silla, y si es igual a 0, no se cuenta con suficiente información, por el cual el caso que nosotros estamos buscando sería este de acá. Para poder tener un máximo de la función, mi determinante tiene que ser mayor a 0 y la segunda derivada respecto de x tiene que ser menor a 0. Teniendo en consideración ya lo expresado, procederé a borrar para poder plantear el problema. Se iniciará derivando esta función respecto de el valor de y el valor de x. La derivada de esta función respecto a x se elimina el término 800, esto por ser constante no se afecta, el 3 baja, para efectos prácticos 6x cuadrado se le resta 1, el signo se mantiene, más derivada de 2xy, y se toma como si fuera una constante, derivada de x es 1, 12y, y el término y se elimina, menos 0 quedaría esta únicamente. De igual manera procedemos para la derivada de y. Nos quedaría igual a 800 se elimina porque no tiene el término y. Este valor de acá es x, agarramos como si fuera una constante y nos quedaría 12x. Este 2 de exponente baja de acuerdo a la regla de derivación, el signo se mantiene igual, 2y, 2 menos 1, 1, que era esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hallar el punto crítico de acuerdo a las derivadas que se han obtenido. Para eso tenemos que igualarlos a 0.
Si igual a 0, acá voy a tener 6x cuadrado es igual a 12y, sexta 1, sexta 2, x cuadrado es igual a 2y. Y en este caso voy a tener que 12x es igual a únicamente 2y. Tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas pueden determinarse, para lo cual evaluaré la primera en la segunda. Tenemos estos dos términos iguales, puedo colocar de 12x es igual a x cuadrado, de acuerdo a estos valores, 2y va a ser igual a acá, es igual a 2x, entonces acá elimino un x puede ser igual a 0, ya lo eliminé, y me queda también que 12 es igual a x. Acá me quedan los dos valores de x. Y por consecuencia los valores de y, si x es igual a 0, acá sería 12 por 0 entre 2, y también sería igual a 0, pero también tendríamos ¿qué cosa? En el otro caso, si x es igual a 12, 2 al cuadrado, 144, entre 2 es 72. Tenemos estos valores. Procederé a borrar para poder nuevamente plantear la ecuación. De acuerdo a estos valores, los puntos críticos. De acuerdo a estos valores obtenidos, los puntos críticos serían los siguientes: 0 en x, 0 en y, 0 en x, 72 en y, 2 en x, 0 en y, 2 en x, 72 en y. Estos vendrían a ser mis puntos críticos evaluados de acuerdo a la primera derivada en x y en y que se tiene. Como anteriormente ya habíamos calculado el valor de la primera derivada en x y en y, lo cual vamos a copiarlo. Vamos a proceder a realizar la segunda derivada de cada uno, con lo cual se tiene segunda derivada de p en xy, segunda derivada de x, igual a este 2 baja por la regla de derivación, multiplica el menos 6, tendríamos menos 12, x elevado a la 2 menos 1, 1, y ese término, como no tiene un valor de x, se elimina. De igual manera, al momento de hacer la segunda derivada de p respecto de y, tendríamos que el primer término, al no tener algún y dentro, se elimina, mientras que el otro se deriva únicamente la parte de y. Derivada de y es 1, menos 2 por 1, menos 2. Entonces ya tenemos cada una de las cuatro integrantes para poder determinar el valor de un punto máximo mínimo en función al criterio de la segunda derivada y con el uso del determinante en sí. Voy a volver a acomodar los puntos que tengo acá para poder distribuir todos los datos en la parte izquierda de la imagen. Adicionalmente nos falta poder calcular la segunda derivada de p con respecto de x e y, para lo cual partimos del x, derivada de x sería menos 6x cuadrado más 12y, y aplicamos la derivada en y. Esto, al no existir un término con y, se elimina y únicamente quedaría la derivada del y de acá, y nos saldría un valor de 12. Entonces vamos a adecuar lo que se tiene para poder ganar espacio. Con estos datos armamos la determinante segunda derivada en p respecto en x por la segunda derivada en p respecto a y, segunda derivada en p, diferencial de x, diferencial de y al cuadrado.
Eso es lo que tenemos como la determinante, ¿no? De acuerdo a lo que anteriormente se había indicado, para poder nosotros determinar un punto máximo, la determinante debe ser mayor a 0 y la segunda derivada en x debe ser menor a 0. Bajo esa condición se puede encontrar un punto máximo relativo en los puntos críticos determinados. Copiamos los datos. Menos 2x multiplicado por segunda derivada en p de y es menos 2 menos la segunda derivada en p y en x de y tenemos 12. Entonces tenemos que la derivada es igual a menos por menos más 12 por 2 24x menos 2 al cuadrado 144. Este es nuestro valor de la determinante. Como vemos, únicamente está en función a x, por lo que vamos a ir descartando según la evaluación que se haga en este término, con nuestros puntos críticos. Como se había indicado, este valor tiene que ser mayor a 0. Si nosotros evaluamos en el primer punto, vamos a tener que la determinante va a ser igual a 24 multiplicado por el valor de 0, que vendría a ser el primero en x, menos 144. Esto es 0 y únicamente nos queda un valor de determinante negativo, por lo cual, para efectos del presente problema, no es de interés. El segundo punto crítico, como también empieza en x con 0, va a tener el mismo resultado, por lo cual estos dos puntos críticos iniciales son descartados. Ahora, si nosotros evaluamos, vamos a colocar acá como si fuera 1 y acá como si fuera 2, si evaluamos en 1, la determinante sería 24 multiplicado por 12 menos 144. Esto es 288 menos 144, el valor de la determinante es mayor a 0. De igual manera es en el segundo caso, puesto que empieza con el mismo valor de x. Entonces, parcialmente estos dos valores son correctos. Sin embargo, ahora tenemos que determinar cuál de estos valores satisface nuestra condición para poder tener la ganancia máxima. Procederé a borrar esta parte de acá. Para poder determinar cuál de estos dos valores me produce la ganancia máxima en P, vamos a tener que reemplazar cada uno de los valores y saber cuál es el mayor. Entonces, P de x en y, si nosotros hacemos el reemplazo en 12,0 en esta ecuación, si hacemos los cálculos correspondientes vamos a tener que esto equivale a un total de menos 2.656 unidades. Este es un valor negativo, por el cual queda descartado, debido a que la ganancia al tener que ser máxima no puede ser menor a 0. Entonces, este valor queda desechado. Únicamente tendremos que probar con este último. Y efectivamente, si nosotros hacemos el análisis en el punto 12,72, vamos a tener que 800 menos 2 elevado a la 12 al cubo más 12 por 12 por 72 menos 72 al cuadrado nos proporciona un valor de x e y de 2.528 unidades de ganancia. En este caso la ganancia, y de acuerdo al problema, está expresado en miles de dólares. Entonces tendríamos este valor en base a las condiciones dadas. Espero les haya sido entendible el problema. Cualquier consulta, por favor, me lo hacen llegar en los comentarios. Suscríbanse, denle like y apóyenme con este proyecto. Muchas gracias.